Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un viaje al pasado para revelarles los secretos de una de las figuras más famosas y enigmáticas de la historia, la reina Victoria. Durante casi 64 años de su reinado, Gran Bretaña vivió una era de esplendor y cambios, pero pocos saben que su vida personal y sus secretos ocultaban episodios oscuros e intrigantes. Descubrirán qué misterios la reina Victoria escondía de sus súbditos y qué sucedía realmente detrás de las puertas cerradas de su palacio. Quédense con nosotros hasta el final para descubrir lo que Victoria quería llevarse con ella a la tumba. La reina Victoria pasó a la historia como una de las monarcas más poderosas del Reino Unido, gobernando durante casi 64 años. Pero, detrás de la fachada de voluntad de hierro y una imagen austera, se escondía una mujer cuya vida estaba llena de miedos personales y profundas inquietudes. Vamos a mirar detrás de las cortinas y descubrir qué se ocultaba tras la figura de esta inflexible soberana. Desde su infancia, Victoria se sintió sola. Su padre, Eduardo, duque de Kent, murió cuando ella tenía solo 8 meses. La muerte de su padre dejó una marca profunda en su alma y cambió para siempre su percepción del mundo. Su madre, la duquesa de Kent, la rodeó de estrictos tutores y prácticamente la aisló del mundo exterior. La futura reina creció bajo estricta disciplina y un constante control. Al convertirse en reina a los 18 años, Victoria se encontró de repente en la cúspide del poder. Pero con la corona también llegó el peso de la responsabilidad, lo que intensificó sus miedos internos. Ella temía constantemente la traición y no confiaba en muchos de los que la rodeaban. Victoria estaba convencida de que a su alrededor se tejían conspiraciones, y siempre mantenía un pequeño círculo de personas de confianza. Estos temores se intensificaron especialmente después de varios intentos de asesinato en su contra. A lo largo de su reinado, se realizaron al menos 7 atentados contra su vida. Ella solía decir que no confiaba ni siquiera en su propia sombra. Cada vez que aparecía en público, sabía que podría no regresar a casa con vida. Sin embargo, su mayor miedo fue la pérdida de su única y verdadera fortaleza, el príncipe Alberto. La muerte de Alberto en 1861 no solo la dejó devastada, sino que también agudizó su desconfianza. A menudo se quejaba de que, después de su muerte, no podía confiar en nadie más y que ahora estaba sola contra el mundo. Quedándose sin su amado esposo, Victoria se volvió aún más reservada y suspicaz. En sus diarios personales, escribía que se sentía rodeada de enemigos y que muchos de sus allegados podrían traicionarla para alcanzar sus propios fines. Incluso sus relaciones con sus hijos se volvieron tensas, ya que sospechaba que intentaban socavar su autoridad. Pero, a pesar de sus temores, Victoria continuó gobernando con mano firme, sin mostrar debilidad ante sus súbditos. Tal vez fue esta lucha interna entre el miedo y el deber lo que la convirtió en una de las monarcas más poderosas de su tiempo. La reina Victoria dejó un legado lleno de contradicciones, fue un símbolo de fuerza y estabilidad, pero al mismo tiempo seguía siendo una mujer consumida por sus miedos y pérdidas. Y tal vez fue precisamente esto lo que la hizo cercana y comprensible para millones de personas que atravesaban sentimientos similares. Sigan viendo para descubrir más sobre los aspectos misteriosos de su vida y los secretos que la reina Victoria celosamente ocultó al mundo. Después de la muerte del príncipe Alberto en 1861, la vida de la reina Victoria cambió para siempre. No perdió solo a un esposo, sino también a su amigo más cercano, su consejero y el único en quien confiaba plenamente. Victoria cayó en una profunda depresión y se retiró de la vida pública durante años. Los cortesanos y los súbditos empezaron a llamarla la viuda de Windsor, ya que vistió de luto hasta el final de sus días. Sin embargo, en el periodo más oscuro de su vida, apareció una persona que logró devolverle un poco de la paz que había perdido. Esa persona fue John Brown, un sirviente escocés, leal y directo. Pero, ¿quién fue realmente para Victoria? Vamos a desentrañar este enigmático episodio de su vida. Brown era un simple mozo de cuadras y sirviente, pero rápidamente se convirtió en una parte indispensable del círculo de la reina. La acompañaba en sus paseos, velaba por su seguridad, y sorprendentemente para un sirviente, se permitía tratarla con cierta familiaridad, llamándola simplemente mujer. Esto era impensable para la época, pero Victoria no solo toleraba, sino que incluso fomentaba este comportamiento.
En sus diarios, ella mencionaba que él era el más leal de todos y el único en quien se podía confiar. ¿Fueron estas relaciones simplemente amistosas? Historiadores y biógrafos aún debaten sobre este tema. Muchos en el entorno de la reina no aprobaban la estrecha relación que mantenía con Browne. Circulaban rumores de que él ejercía una gran influencia sobre ella, y algunos incluso sugerían que entre ellos existía un vínculo amoroso secreto. Estas sospechas se intensificaron cuando, tras la muerte de Browne en 1883, Victoria cayó en un duelo tan profundo como el que sufrió tras la muerte de Alberto. Incluso existen rumores de que Victoria y Browne pudieron haberse casado en secreto. Estas suposiciones se basan en el descubrimiento en 2008 de cartas y diarios que mencionaban acontecimientos misteriosos relacionados con su relación. Algunas fuentes afirman que la reina llevaba un anillo que Browne le había regalado y que fue enterrada con ese anillo en su mano, junto a un mechón de su cabello y su fotografía en el ataúd. A pesar de los numerosos rumores y habladurías, la propia reina nunca comentó públicamente sus relaciones con John Browne. En sus cartas, mencionaba su lealtad y apoyo, pero en ningún lugar revelaba la verdadera naturaleza de su vínculo. Tal vez solo encontró en Browne un consuelo tras la muerte de su amado esposo, o quizás su relación fue más profunda de lo que se suele admitir. Pero algo es seguro, John Browne dejó una marca indeleble en la vida de Victoria. Tras su muerte, la reina ordenó erigir un monumento en su honor y le dedicó numerosas líneas conmovedoras en sus diarios. Este gesto solo reforzó las sospechas de quienes creían que su relación era especial. Entonces, ¿quién fue realmente John Browne para la reina Victoria? ¿Un sirviente leal, un verdadero amigo, o algo más? Nunca lo sabremos con certeza, pero su historia sigue siendo una de las páginas más enigmáticas de la era victoriana. A pesar de su reputación como madre estricta y amorosa, la reina Victoria solía referirse a sus hijos como pequeños monstruos. Detrás de los retratos familiares y las recepciones oficiales, se ocultaban serios problemas y oscuros secretos que minaban a la familia real desde dentro. Victoria tuvo 9 hijos, pero sus relaciones con ellos, especialmente con sus hijos varones, no siempre fueron armoniosas. Su hijo mayor, el príncipe Alberto Eduardo, conocido como Bertie, le causó a su madre muchos dolores de cabeza. Era la completa antítesis de su padre, el príncipe Alberto. Mientras que Victoria idealizaba a su esposo por su laboriosidad, severidad y nobleza, Bertie se hizo famoso por sus escándalos y su estilo de vida disoluto. Victoria veía en él una amenaza para todo lo que había intentado construir. Desde una edad muy temprana, el príncipe Eduardo se sumergió en un torbellino de diversiones, juegos de azar e innumerables intrigas amorosas. Sus romances con famosas actrices, cantantes e incluso mujeres casadas se convirtieron en dominio público y fueron duramente criticados. Pero lo que más decepcionaba a Victoria era que Eduardo no mostraba interés en los asuntos de Estado y en las responsabilidades que recaían sobre el futuro rey. La reina Victoria culpaba a Bertie por la muerte de su padre. Según la leyenda, poco después de que Victoria se enterara del romance de su hijo con la actriz irlandesa Nellie Clifden, el príncipe Alberto, profundamente preocupado por el comportamiento de su hijo, enfermó gravemente y murió poco después. Victoria creía sinceramente que el estrés provocado por las travesuras de Bertie aceleró la muerte de su amado esposo. Sin embargo, la propia reina también tenía sus secretos, que cuidadosamente ocultaba del público. Su segundo hijo, el príncipe Alfredo, tampoco escapó de los escándalos. Se dice que en 1874 intentó suicidarse, pero el incidente fue rápidamente encubierto. Su estado psicológico se mantuvo en secreto, y Victoria se esforzó por ocultarlo para no dañar la reputación de la monarquía. Aún más oscuro fue el destino de su hijo menor, el príncipe Leopoldo. Desde niño, sufrió de hemofilia, una enfermedad hereditaria transmitida por la línea materna que se convirtió en una verdadera maldición para las familias reales de Europa. Victoria ocultó durante mucho tiempo la enfermedad de su hijo y temía enormemente por su vida, ya que incluso una pequeña herida podría ser fatal. Leopoldo murió a los 30 años tras un desafortunado accidente, lo que supuso un duro golpe para la reina. Pero el episodio más misterioso y sombrío en la historia de la familia fue la teoría de que su hijo mayor, el príncipe Eduardo, pudo estar relacionado con una serie de brutales asesinatos que sacudieron Londres a finales del siglo XIX. Nos referimos al infame Jack el Destripador. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, existen numerosas teorías que vinculan al heredero al trono con estos crímenes.
Algunos historiadores sugieren que Eduardo pudo haber estado involucrado indirectamente, o que su círculo cercano ayudó a encubrir la verdad. Por supuesto, estas teorías siguen siendo controvertidas y nunca se han demostrado, pero el hecho de que el nombre del príncipe Eduardo estuviera asociado con estos oscuros acontecimientos dice mucho. La reina Victoria, posiblemente, sospechaba de los oscuros secretos de sus hijos, pero prefería ocultarlos para preservar la estabilidad de la monarquía. A simple vista, la familia de la reina Victoria parecía ser un modelo de dinastía real ideal, pero detrás del lujo se escondían dramas, traiciones y oscuros secretos que el público nunca debía conocer. Quizás fue precisamente estos problemas lo que hizo a Victoria tan fría y estricta, ya que siempre temía perder el control sobre lo que era más importante para ella, su familia y su imperio. Durante el largo reinado de la reina Victoria, Gran Bretaña no solo experimentó la revolución industrial, sino también un verdadero auge del interés por la mística y el ocultismo. Esta época estuvo llena de secretos y enigmas, la gente se fascinaba por el espiritismo, organizaba sesiones para comunicarse con los espíritus y buscaba respuestas sobre la vida después de la muerte. Pero lo sorprendente es que la propia reina Victoria, símbolo de poder y sensatez, también sucumbió a estos intereses. Todo comenzó después de la muerte de su amado esposo, el príncipe Alberto, en 1861. La profundamente afligida Victoria no podía aceptar su pérdida y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ver y escuchar nuevamente a Alberto. Fue entonces cuando su atención se centró en las prácticas espiritistas, que en esa época se habían vuelto populares en los círculos más altos de la sociedad. Victoria comenzó a recurrir a médiums con la esperanza de comunicarse con el espíritu de su difunto esposo. Una de las sesiones espiritistas más famosas fue organizada para ella en el castillo de Windsor. Se dice que Victoria experimentaba fuertes emociones durante estas sesiones y creía que realmente estaba en contacto con Alberto. Sus diarios de aquellos años están llenos de anotaciones donde compartía sus impresiones de esos encuentros. Aunque la mayoría de sus contemporáneos consideraba este interés de Victoria como una excentricidad de viuda, en realidad su atracción por el ocultismo era mucho más profunda. La reina incluso mantuvo en su círculo cercano a varios médiums personales que realizaban sesiones regulares en las residencias reales. Una de estas médiums, Lady Jane Eyre, se convirtió en una verdadera favorita en la corte. Se rumoraba que a través de ella, Victoria recibía mensajes de Alberto que la ayudaban a tomar decisiones políticas importantes. Pero, ¿eran estas sesiones espiritistas solo un consuelo para una viuda afligida, o realmente influían en la política del imperio? Existe la teoría de que Victoria consultaba a los espíritus no solo por motivos personales, sino también para obtener consejos sobre asuntos de Estado. Algunos historiadores creen que gracias a estas sesiones, ella tomaba decisiones que parecían sorprendentes para sus ministros y allegados. Sin embargo, no todos compartían su interés. Sus hijos, especialmente su primogénito, el príncipe Eduardo, consideraban que la fascinación de su madre por el espiritismo era un signo de debilidad. Intentaban ocultar su participación en estas sesiones para no dañar la imagen de la monarquía. Los cortesanos también trataban de encubrir este asunto, temiendo escándalos y burlas en la prensa. A pesar de las críticas y el escepticismo, Victoria se mantuvo fiel a sus creencias hasta el final de sus días. Se dice que incluso antes de morir, pidió a sus seres queridos que se comunicaran con ella a través de un medium, para que su espíritu pudiera seguir en contacto con quienes dejaba en la tierra. Según se cuenta, en su testamento se incluían instrucciones sobre cómo hacerlo. El interés por el ocultismo y el espiritismo que manifestaba Victoria no era simplemente una moda de la época. Le permitió sobrellevar el dolor de la pérdida, posiblemente, le dio fuerzas para seguir gobernando en los momentos más difíciles de su vida. Así, la reina Victoria quedó en la historia como una soberana que no temía ir más allá de los límites permitidos y buscar respuestas a preguntas que aún hoy siguen siendo un misterio para la humanidad. La reina Victoria, que gobernó durante casi 64 años y dejó una enorme huella en la historia de Gran Bretaña, falleció el 22 de enero de 1901. Su muerte marcó el final de toda una era. Pero incluso su partida de este mundo estuvo envuelta en secretos y misterios que asombraron a sus contemporáneos y que continúan intrigando a los historiadores hasta el día de hoy. A pesar de su vida pública y su posición, la reina Victoria era una persona que celosamente guardaba su vida privada. Por lo tanto, no es sorprendente que también organizara sus propios funerales con el mismo fervor.
Su testamento contenía numerosas instrucciones detalladas sobre cómo debía ser enterrada. Pero entre esas instrucciones había elementos bastante inusuales, que aún hoy suscitan preguntas. Contrario a las tradiciones de la monarquía británica, Victoria rechazó un suntuoso funeral de Estado. Insistió en que sus funerales fueran lo más sencillos posible y sin lujos. En lugar del tradicional luto negro, pidió que todos los participantes de la ceremonia vistieran de blanco, simbolizando pureza y paz. Sin embargo, lo más sorprendente fue la lista de objetos que deseaba que se colocaran junto a ella en su ataúd. Además de los símbolos habituales, como fotografías familiares y joyas, Victoria insistió en que se incluyeran artículos relacionados con dos hombres importantes en su vida, su esposo, el príncipe Alberto, y John Brown, su fiel sirviente escocés. En el ataúd de la reina se encontraron numerosas reliquias personales, entre las cuales los objetos relacionados con John Brown ocupaban un lugar especial. Se dice que Victoria pidió que se colocaran en su ataúd una fotografía de Brown, un anillo que él le había regalado y un mechón de su cabello. Estos objetos fueron ocultos bajo los pliegues de su vestimenta para evitar escándalos y comentarios innecesarios. Este gesto confirmó las sospechas de aquellos que creían en un vínculo especial entre Victoria y Brown. Incluso después de su muerte, la reina siguió siendo leal a su devoto amigo y, posiblemente, amante, a pesar de la desaprobación de sus hijos y de los cortesanos. Además, Victoria insistió en ser enterrada en el mausoleo familiar junto al príncipe Alberto, a quien continuó considerando su única y verdadera amor. Pero incluso aquí había rarezas. En lugar de colocar su cuerpo en un tradicional sarcófago real, fue enterrada en un ataúd que, por su instrucción, fue asegurado con cerraduras especiales. Existen teorías de que estas cerraduras no eran solo para proteger sus restos de los profanadores, sino para asegurarse de que nadie pudiera descubrir los secretos que Victoria se llevó a la tumba. Porque muchos creen que, a pesar de su fachada de severidad y firmeza, la reina ocultaba algo importante que debía permanecer para siempre en secreto. ¿Quién fue realmente la reina Victoria? ¿Una gobernante fuerte e inflexible, o una mujer que vivió atrapada en sus miedos, apegos y secretos? Nunca conoceremos toda la verdad, pero su historia deja un legado que seguirá fascinando a historiadores e investigadores durante mucho tiempo. La reina Victoria es una figura cuyo nombre se ha convertido en el símbolo de toda una época. Su reinado duró casi 64 años y dejó una huella imborrable no solo en la historia del Reino Unido, sino en la del mundo entero. Bajo su liderazgo, el imperio alcanzó alturas increíbles, extendiéndose por todos los continentes, pero al mismo tiempo, su vida estuvo llena de tragedias personales, secretos y decisiones difíciles. Victoria era conocida como una monarca fuerte e inflexible, pero detrás de los muros de sus palacios se escondía una persona atormentada por miedos internos, pérdidas y profundos apegos. Se aferraba desesperadamente al pasado y buscaba consuelo en la mística, el ocultismo y en un círculo reducido de personas leales. Fue una reina que gobernó un imperio, pero al mismo tiempo, era un ser humano, vulnerable y doliente, como cualquiera de nosotros. La historia de la reina Victoria no es solo la crónica de un gran imperio, sino también un relato sobre cómo una persona puede mantener su fuerza de espíritu a pesar de las tragedias personales y la lucha por el poder. Su vida es una lección para nosotros sobre cómo incluso las personas más poderosas enfrentan los mismos demonios internos que los simples mortales. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre lo que se oculta detrás de las figuras de los grandes gobernantes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenemos muchas más historias fascinantes y misterios por desvelar para ti. Escríbenos en los comentarios qué otras personalidades históricas o enigmas del pasado te gustaría conocer. Gracias por acompañarnos hoy, y hasta la próxima en nuestro canal.